Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados en este inicio de semana. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Hong Kong, el magnate Jimmy Lai es condenado a 20 años de cárcel al ser declarado culpable de conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso bajo la Ley de Seguridad Nacional china. El fundador del Apple Daily rechaza los cargos y se considera un prisionero político. En Venezuela, este domingo, el opositor Juan Pablo Guanipa fue arrestado nuevamente solo horas después de haber sido excarcelado mientras participaba en una protesta. Las autoridades alegan que violó las medidas carcelarias de su liberación. En California, la final de la Super Bowl estuvo marcada por una fuerte crítica política que enfureció a Donald Trump. Entre otras cosas, Bad Bunny reivindicó su Puerto Rico natal en la final de la Liga de Fútbol Americano que ganó el equipo de Seattle. Y les cuento que después del bloque de noticias hablaremos del masivo despido de empleados del periódico estadounidense The Washington Post, que sigue generando discusiones y acciones que buscan generar conciencia sobre la necesidad de un periodismo de alta calidad, sobre todo en el contexto noticioso actual. Lo discutimos con nuestro invitado del día enseguida. Iniciamos con noticias de Hong Kong, donde el magnate de la prensa Jimmy Lai ha sido condenado a 20 años de cárcel, la mayor pena impuesta hasta el momento en el marco de la Ley de Seguridad Nacional de China. Con 78 años, el fundador del Apple Daily, publicación crítica con Beijing y clausurado hace ya 5 años, fue declarado culpable de conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso, cargos que él rechazó y que representantes de Japón, Reino Unido o la Unión Europea condenaron y denunciaron como un ataque a la libertad de prensa. La justicia de Hong Kong le gana el pulso a Jimmy Lai. El magnate de los medios de comunicación fue condenado a 20 años de cárcel por cargos relacionados con poner en riesgo la seguridad nacional. Sus seguidores y el personal del ahora cerrado periódico Apple Daily afirman que el resultado es un mensaje del gobierno de Beijing. Las repercusiones son bastante grandes. Incluso antes de la sentencia de hoy, la industria de la prensa se autocensuraba constantemente. Creo que el impacto será bastante grande. Creo que la situación actual es como el tiempo de hoy, gris y cubierto de nubes oscuras. Apple Daily era la única plataforma que transmitía la voz de los ciudadanos. En diciembre, Lai, de 78 años, fue declarado culpable de conspirar con fuerzas extranjeras y publicar material sedicioso. Aunque recibió la sentencia más severa, 6 antiguos empleados del Apple Daily también han sido condenados a penas de cárcel. Por su parte, las autoridades chinas consideran que el resultado del juicio es perfectamente legítimo. Hong Kong se rige por el Estado de Derecho. La región administrativa especial desempeña sus funciones de conformidad con la ley, defendiendo su autoridad y salvaguardando la seguridad nacional. Esto es razonable, legítimo y legal. No hay lugar para discusiones. La sentencia de Jimmy Lai provocó una rápida condena por parte de Japón, Reino Unido, la Unión Europea y Naciones Unidas. El resultado del juicio suscita preocupación por la libertad de prensa en Hong Kong, después de que China impusiera una ley de seguridad en 2020 que ha socavado algunos derechos de la oposición. Vamos ahora hasta Japón, donde el Partido Liberal Democrático de Sanae Takaichi y sus aliados han conseguido una mayoría de 2/3 en la Cámara de Representantes japonesa tras imponerse en las elecciones de este domingo que ella misma, como primera ministra, convocó de forma anticipada. Con el apoyo ahora de una mayoría calificada en el legislativo, la ultraconservadora puede impulsar las reformas constitucionales que ha prometido, como por ejemplo la ampliación de las Fuerzas Armadas. Como alguien que cree firmemente en la fortaleza subyacente de Japón y del pueblo japonés, daré un paso adelante junto a todos nuestros ciudadanos ante nuevos desafíos. La Constitución expresa la forma ideal de nuestra nación, con una visión clara del futuro de Japón. También avanzaremos en el reto de enmendar la Constitución. Dado que existen preocupaciones y problemas entre Japón y China, la comunicación es aún más importante. Japón sigue abierto a diversas formas de diálogo con China. Actualmente la comunicación también se está produciendo en varios niveles. De ahora en adelante, mientras continuamos con esta comunicación, responderemos con calma y adecuadamente, siempre desde el punto de vista de nuestro interés nacional.
Mientras tanto, en Tailandia también el primer ministro nacionalista en el cargo se impuso en las elecciones anticipadas que él mismo también convocó este domingo. Anutin recibió este lunes a la prensa después de que su partido, Orgullo Tailandés, fuera el más votado en los comicios, un resultado propulsado por el conflicto con Camboya. Sin embargo, al no lograr la mayoría absoluta en el Parlamento, la formación nacionalista buscará formar coalición de gobierno. Y después de que el progresista Partido del Pueblo asumiera el segundo lugar y, por lo tanto, el rol de oposición, el histórico y desprestigiado también Pheu Thai podría ser el socio ejecutivo al quedar en tercer lugar. Escuchamos a continuación unos ciudadanos tailandeses que dan la opinión sobre sus prioridades. Los problemas urgentes que me gustaría que el nuevo gobierno y el primer ministro solucionaran incluyen la disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya, porque no debería prolongarse más, así como problemas relacionados con los cultivos y los productos. Me gustaría que el gobierno hiciera más para mejorar el valor de los productos agrícolas. Entre los problemas urgentes que el nuevo gobierno necesita solucionar, en realidad preferiría que se centraran primero en la economía, porque ahora mismo es un momento crucial para ganar la confianza del pueblo y demostrar lo bien que pueden gestionar la economía del país. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la guerra en Ucrania, es porque esta noche Rusia lanzó una nueva ofensiva que mató al menos a 4 personas en distintas regiones ucranianas, según las autoridades del país. Aunque la Fuerza Aérea Ucraniana anunció que la mayoría de los misiles y drones rusos fueron interceptados una vez más por las defensas antiaéreas, entre las víctimas mortales se encuentran un niño de 10 años y su madre, que fueron hallados muertos por los servicios de emergencias de Kharkiv después de que un ataque de dron impactara contra su apartamento. Vamos a Reino Unido, donde hay una nueva renuncia en el gabinete de Keir Starmer en el marco del caso Epstein. Este lunes renunció el jefe de comunicaciones del gobierno, hablamos de Tim Allen, para textualmente permitir que se constituya un nuevo equipo en el 10 de Downing Street. Su partida sigue a la del jefe de gabinete este domingo, ayer mismo, quien asumió la responsabilidad por haber propuesto como embajador británico en Estados Unidos a Peter Mandelson, uno de los protagonistas británicos de los papeles de Epstein junto al príncipe Andrés. Bien, el primer ministro insiste en que desconocía la magnitud de las relaciones entre el pederasta y el diplomático, al que cesó ya de su cargo en 2025. Sin embargo, su nueva aparición en los documentos revelados hace 10 días ha generado una nueva crisis para el laborista. Por otro lado, el socialista moderado António José Seguro es el presidente electo de Portugal tras imponerse en la segunda vuelta a su rival de extrema derecha, André Ventura. António José Seguro obtuvo el 66% de los votos y se convierte así en el primer jefe de Estado socialista en 20 años, sucediendo al conservador Marcelo Rebelo de Sousa tras 2 mandatos consecutivos. Si bien en el sistema político portugués el presidente no ostenta los principales poderes ejecutivos, que de hecho recaen sobre el primer ministro, la elección sirve de termómetro para medir las distintas fuerzas. Unas palabras para mi oponente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Como he dicho muchas veces, como demócrata, todos los que se presentaron contra mí en este proceso electoral merecen mi respeto. Como futuro presidente de la República, añadiría que ya no somos oponentes y ahora tenemos el deber compartido de trabajar por una Portugal más desarrollada y justa. Vamos ahora de Portugal hasta Venezuela, donde el opositor Juan Pablo Guanipa fue detenido nuevamente solo pocas horas después de haber sido excarcelado. Este domingo, el dirigente cercano a María Corina Machado fue arrestado después de participar en una protesta la misma tarde que salió de la cárcel. Las autoridades alegan que violó las medidas cautelares de su liberación. Liberado, pero solamente durante unas horas. La Fiscalía General de Venezuela ha confirmado este lunes la detención del opositor político Juan Pablo Guanipa poco después de su excarcelación el domingo. Un arresto inmediatamente denunciado por su aliada, la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, y por su hijo Ramón Guanipa. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación.
Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Acusado de conspiración electoral y posteriormente imputado por terrorismo, blanqueo de capitales e incitación a la violencia, Juan Pablo Guanipa había sido detenido en mayo de 2025. Tras su nuevo arresto, la Fiscalía de Caracas publicó un comunicado en el que afirma que Juan Pablo Guanipa había incumplido las condiciones de su libertad al hablar en público. El Ministerio Público recuerda que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir la medida previamente otorgada conforme a la legislación vigente. En tal sentido, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan, en resguardo del proceso penal para pasar a un régimen de detención domiciliaria. Después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez prometió liberar a todos los presos políticos. Desde entonces, 400 personas han sido puestas en libertad. El viernes, el presidente del Parlamento prometió que la ley de amnistía se aprobaría definitivamente este martes y que todos los detenidos estarían fuera de la cárcel antes del viernes. Mientras tanto, Cuba atraviesa una agravada crisis de combustible por el nuevo bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. Y según fuentes de algunas aerolíneas, el gobierno de la isla ha advertido que desde este lunes ya no hay combustible para los aviones. Mientras, Washington busca negociar objetivos todavía inciertos con La Habana. Samuel Salgado Castro nos amplía. Cuba cada vez más asfixiada. Una aerolínea europea advirtió que a partir de este lunes no habrá más combustible para aviación debido a las restricciones impuestas por el bloqueo estadounidense. En las calles de Cuba, la crisis de combustible cada vez más profunda paraliza el transporte público, obliga a las instituciones académicas a alterar sus programas y provoca cortes de energía, intensificando las tensiones en la vida cotidiana como la de este conductor. La situación del combustible acá está caótica, cada vez está caótica. Antes se podían conseguir en CUP y en USD, pero ya ahora también por la aplicación del ticket ya también se ha reducido. Semana laboral de 4 días, teletrabajo, restricciones en la venta de combustible, cierre de hoteles. El gobierno cubano ha anunciado un paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética, pero para expertos en economía, el gobierno cubano se verá forzado a ceder ante Estados Unidos. Todo parece indicar que en algún momento, lamentablemente bajo una extrema presión y con una posición muy debilitada, las autoridades cubanas van a tener que aceptar algún tipo de negociación. Desde la operación militar del 3 de enero que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Estados Unidos anunció el fin del suministro de petróleo de ese país suramericano a la isla y ha amenazado con sanciones económicas a los países que suministren crudo a la nación insular, como México, que ahora se limita a enviar ayuda humanitaria. Bien, cerramos precisamente en Estados Unidos, donde la crítica política hecha espectáculo marcó la Super Bowl. El puertorriqueño Bad Bunny celebró su isla natal y denunció las políticas del presidente Donald Trump sin mencionarlo por su nombre. Sin embargo, el republicano se dio por aludido y menospreció al músico y más ampliamente a todo el show de la final de la NFL, en que los Seattle Seahawks se alzaron como campeones. Nuestra corresponsal Eumar Esa nos amplía. Los New England Patriots jugaban su primer Super Bowl desde los tiempos de Tom Brady, pero se quedaron cortos ante los super favoritos Seattle Seahawks, que se quedaron con la victoria 29-13, con una gran actuación de Kenneth Walker, el más valioso del partido, con 135 yardas, incluyendo una primera mitad en la que empató el segundo lugar de todos los tiempos en acarreos con 84 yardas recorridas. También récord de goles de campo para Jason Myers, récord de presencia de jugadores latinoamericanos en campo, porque estuvieron activos 4 de los 6 que tienen las dos plantillas presentes en el partido en el Levi Stadium. Una gran noche para el colombiano Cristian González, con interceptaciones clave para evitar que fueran peores las cosas para los Patriots. Pero si hablamos de presencia latinoamericana, la bandera se la lleva Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, con su actuación en el espectáculo de medio tiempo, un homenaje a la
cultura latinoamericana, guiños a varias de las grandes figuras de la música latina, el repaso de su gran repertorio, apariciones sorpresa por parte de Lady Gaga bailando salsa, también de Ricky Martin cantando Lo que le pasó a Hawái. Escuchamos o vimos en escena a grandes figuras latinoamericanas como actores de Hollywood, Pedro Pascal, como Jessica Alba, también el pelotero venezolano Ronald Acuña, y fue un espectáculo que se paseó por los grandes éxitos como Titi me preguntó, como Debí tirar más fotos, como Mónaco, los grandes éxitos de Bad Bunny, y que desató la ira del presidente Donald Trump, que acudió a su red social Truth Social para criticarlo, para decir que había sido uno de los peores y que había sido asqueroso. Vamos con nuestro invitado del día. En Estados Unidos, el periodismo sigue sacudido por el despido masivo en el Washington Post, propiedad de Jeff Bezos. Alegando una pérdida de dinero, la publicación de uno de los hombres más ricos del mundo anunció, entre otras medidas, la reducción de la cobertura internacional con el despido de reporteros y editores en Medio Oriente, Australia e India. Para ampliar, conectamos con Diana Durán. Ella es periodista colombiana y fue colaboradora del Washington Post hasta 2023, cuando de hecho eliminaron su puesto. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. De entrada, me gustaría preguntarle cuál fue su reacción cuando supo de estos despidos masivos. Pues buenos días, gracias por invitarme. La verdad es que me produjo mucha tristeza porque desde hace unos años vemos cómo el Washington Post, en poder de Jeff Bezos, va hacia abajo. No vemos cómo el periódico, vemos cómo se está fortaleciendo. Y para una sociedad como la estadounidense, un buen cubrimiento internacional, la verdad es que es una pérdida. Diana, parece que tenemos algunos problemas de audio, pero vamos a intentar mantener esta conversación mientras sea posible. Usted trabajó ya durante un tiempo mientras el Washington Post era propiedad de Jeff Bezos, ¿no? Le pregunto cómo percibía usted que el hecho de que él fuera el propietario de la publicación impactaba en lo que se hacía en el Washington Post. Pues la verdad es que mientras yo estuve trabajando, yo trabajaba desde la oficina en Bogotá, y creo que estar lejos de la redacción principal también no permitía que yo comprendiera lo suficiente la influencia de Bezos dentro de los contenidos periodísticos del periódico. Uh-huh. Jamás recibimos una instrucción o alguna orden de hacer algo que fuera para Bezos, que eso es algo que la gente suele preguntarse mucho. De hecho, me parecía increíble. Washington Post tenía incluso una asignada para cubrir, que es la estrella de Jeff Bezos, y esa periodista justo acaba de ser despedida en esta tanda de hace unos días. Diana, creo que estamos teniendo bastantes problemas de conexión. No acabamos de poder comprender exactamente lo que usted nos está explicando. Espero que podamos volver a restablecer este diálogo en otro momento cuando las condiciones técnicas nos lo permitan. A continuación vamos a conectar con Diego. Él es un analista que se conecta con nosotros desde Madison, Wisconsin. Diego, muy buenos días y muchas gracias por retomar este tema que estamos mencionando y que no hemos podido acabar de hablar con Diana, como decíamos, por problemas de conexión. Estábamos hablando del impacto de que Jeff Bezos asumiera la propiedad del Washington Post, que digamos, Diana nos mencionaba que ella desde fuera no entendía cuál era el impacto de que Bezos tuviera este periódico y quizás, no sé si es que ella no lo veía desde Bogotá o es que, digamos, su implicación en el periódico se ha hecho progresivamente más palpable. Muy buenos días y
Sí, efectivamente ha habido un cambio reciente en las políticas del Washington Post, donde se hizo muy palpable, yo creo, a finales, en el año pasado, cuando se dio una indicación específica de que el Washington Post no iba a entrar en una tradición que ellos tenían de su debate electoral, que era hacer una editorial pública de apoyo a determinados candidatos. Eso fue detenido en algún momento durante el año pasado y luego se avanzó aún más limitando las páginas de opinión del periódico a solo dos temas y nada más que dos temas, que tenían que ver justamente con la idea de libertad para hacer negocios, básicamente, y que tenía que ver con estos valores que no permitían la existencia de otras políticas de opinión en las páginas del periódico. Entonces aquí sí comenzaba a aparecer ya desde el año pasado una tensión entre un propietario que había entrado a apoyar mucho el Washington Post, que había hecho una serie de inversiones para ayudar a la planta y que se había mantenido durante mucho tiempo alejado de las políticas editoriales del periódico, y de repente sí existieron algunas políticas que dijeron, ok, no van a existir este tipo de declaraciones de opinión y las páginas de opinión van a estar reservadas solamente a estos dos temas. Y desde una perspectiva netamente empresarial es entendible, es el dueño, dicta la dirección editorial, define también los nombramientos claves. El problema es que un control de esta naturaleza también se enfrenta a la idea del rol público del periodismo. Y ese rol público del periodismo, cuando enfrenta estos mecanismos de conflicto, ¿cómo se van a solucionar para el bienestar de las audiencias? ¿Qué tipo de contrafuegos editoriales nosotros podemos establecer para separar, por ejemplo, la parte comercial de la redacción? Ese escenario y esa colisión de valores creo que fue lo que también está en el contexto detrás de la explicación, que es una explicación bastante racional la que da Jeff Bezos. Esto es simplemente un tema de negocios, de reestructuración interna del Washington Post de negocios, pero pues que hay que leer uno con el contexto de lo que había ocurrido en el año anterior durante las elecciones, y que hay que leer también con el contexto de tomar como con pinzas el argumento de que solamente la reestructuración del negocio, cuando al mismo tiempo se están haciendo inversiones en otros negocios que dan a entender cierto conflicto aquí entre la independencia periodística y la dirección editorial que provendría del dueño del medio. Claro, entonces, digamos que ¿en qué quedamos? ¿En que esta, como argumenta Jeff Bezos, es una decisión puramente económica o que hay una motivación ideológica detrás de esta reconfiguración? El argumento en este momento de Jeff Bezos es una motivación puramente económica. De hecho, en esos puntos, el cierre de los puestos de cerca de la tercera parte editorial del Washington Post no fue equilibrado para todas las áreas. Existen algunas áreas del periódico que uno pensaría que serían las más cercanas a generar un proceso de censura, como el área política, y esa área más o menos es de las áreas que sale más fortalecida de estos cortes. En realidad, los cortes se presentaron en áreas, por ejemplo, los editoriales con relación a libros, se presentan, por ejemplo, en la sección de deportes, se presenta en la sección internacional, se presenta con mucha tristeza, creo yo, también en la sección de noticias locales del periódico, pero salen fortalecidas otras, justamente como los temas de política o como los temas de interés nacional en Estados Unidos. Entonces eso como que lo lleva a uno a pensar que sí, hay una motivación que está realizada sobre todo en temas económicos y en algo que es la ratificación de la industria periodística, que se está guiando cada vez menos por los principios de información veraz hacia una comunidad y se guía más por, bueno, qué es lo que es más visto, dónde se generan más clics. Pero, de nuevo, pese a que la decisión sea por parte de Jeff Bezos económica, tenemos que leerla en un contexto donde se habían tomado decisiones anteriores que limitaban justamente el rango de las opiniones de los periodistas dentro del Washington Post.
Pero ¿usted cree que hay algún hecho diferencial en este caso del Washington Post con respecto a lo que hemos visto históricamente, con el hecho de que, bueno, muchos medios de comunicación son empresas privadas que rigen su funcionamiento por lo que les da mayor rédito económico, y eso impacta también en lo que se publica? Ahora son clics, pero anteriormente podían ser noticias más o menos sensacionalistas para vender más periódicos o más espacios publicitarios en televisión. En esos escenarios específicos de cambios, pues sí, uno de los cambios fundamentales es cómo tras el segundo momento de la presidencia de Donald Trump, pues inevitablemente hay un acercamiento de los escenarios de negocios del dueño del Washington Post, que es Jeff Bezos, intentando, por supuesto, acercarse políticamente, y tiene que navegar en este nuevo escenario político, y en ese momento se presenta esta decisión. Yo creo que no se puede dejar de lado justamente ese contexto político en explicar también este escenario y cómo termina afectando, por ejemplo, la cobertura internacional, que es una de las que sale también diezmada. Hay periodistas que recibieron justamente la noticia de su salida del Washington Post mientras estaban desplegados en campo internacional. Ese escenario y esas historias son las que comienzan a tener que leerse justamente en este contexto, que es un contexto más centrado en Estados Unidos, un contexto que se va a centrar más en la política local y que va abandonando justamente secciones como la internacional, deportes, libros, noticias locales como el Metro, y que también curiosamente abandona intentos que se habían lanzado también en la editorial del Washington Post para llegar justamente a otras nuevas audiencias. Se abandonan intentos relacionados con video, se abandonan también intentos relacionados con podcasts que salían del Washington Post, que justamente eran los que conectaban más con estas audiencias, y creo que eso también muestra el alcance también de reestructuración de la decisión. Entonces se acerca más a las políticas nacionales, justamente en un momento en el que también se presentan otros acercamientos de el dueño del periódico, de Jeff Bezos, hacia la política nacional o en cercanos círculos a la política nacional a través de otros escenarios, y al mismo tiempo se está enfrentando otro contexto que es justamente que la decisión también tiene que ver con una reestructuración general del negocio del periodismo, y que genera este cambio, con una tristeza justamente en que se abandonan, por ejemplo, secciones como el cubrimiento local, esa franja metropolitana, que genera desiertos de información preocupantes. Claro, porque no olvidemos, como usted bien señalaba, que Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no?, en el top 5, porque eso va cambiando a medida de que varían las cotizaciones en bolsa de sus acciones, adquirió el periódico en 2013. ¿Cree que ahora... ¿Cree que en ese momento Bezos podía tener algún objetivo que ha cambiado a día de hoy al adquirir este histórico medio de comunicación estadounidense? Imposible de definir si el objetivo central de Jeff Bezos cambia, pero lo que creo que sí podemos observar es que los objetivos de las empresas pues siempre van a estar relacionados con obtener más dinero. Ese es, yo creo que uno de los objetivos básicos de toda empresa de mercado en el mundo. Y ese objetivo principal de ganar dinero, pues también implica saber hasta dónde una empresa de esta naturaleza también se puede plantear al mismo tiempo objetivos que no necesariamente están dirigidos a ganar dinero, como por ejemplo mantener a un público local informado para decisiones democráticas. Ese es, yo creo que uno de los conflictos grandes que también estamos viendo acá. Es un conflicto de valores que está sazonado justamente por un contexto político de cambio, y que además está relacionado con un contexto de crisis profunda en la forma en la que entendíamos el negocio del periodismo. Diego Mazorra, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que tenga un feliz lunes. Un feliz lunes. Breve pausa, enseguida regresamos.